Las religiones han establecido ciertos aspectos sobre su historicidad para construir un relato sobre sí mismas, desarrollar su identidad y vincular a los creyentes. El cristianismo no es la excepción, pues se encuentra en constante expansión y cambio. En principio, el cristianismo es una religión que tiene bases judías, ya que su figura central nace bajo esta religión e incluyó el uso de las leyes o enseñanzas hebreas. Es por esta razón que tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se refiere a la historia de la religión abrámica centrada en el judaísmo, mientras que en el Nuevo Testamento se basa en los acontecimientos y enseñanzas religiosas que surgen después del nacimiento de Jesucristo. Todo empieza en Medio Oriente, en donde surge la primera religión abrámica, el judaísmo, la cual sería una de las primeras religiones monoteístas del mundo, y como se ha de saber, los errantes judíos llegaron a habitar la provincia romana de Judea durante la era romana, en donde su religión fue mayoritaria. Entre los judíos surgirá una de las figuras más resaltantes y polémicas de la historia, Jesús de Nazaret, ciudadano de procedencia humilde que se convertiría en un predicador que recorría las regiones de Galilea y Judea, esparciendo un mensaje de amor al prójimo y crítica a la jerarquía. Según sus creencias, los judíos estaban a la espera de la llegada de un Mesías, título que muchas personas de la época comenzaron a atribuir. Jesús sería visto como una amenaza para las autoridades romanas, por lo que fue crucificado, pero su mensaje permaneció en sus seguidores, quienes al ser también perseguidos, esparcieron este mensaje por todo el imperio. A pesar de que el número de creyentes crecía rápidamente, durante los primeros siglos los cristianos fueron perseguidos por no creer en los dioses grecorromanos, aunque eso cambiaría con el tiempo. La batalla del Puente Milvio, en el que el emperador Constantino el Grande tuvo una revelación divina, la cruz lo guió hacia la victoria, y en agradecimiento legaliza la religión en el imperio. Constantino convocaría el Concilio de Nicea, en el que se promulgaron los cánones o leyes de la Iglesia, y además se perfilaría la doctrina trinitaria de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Décadas después, el emperador Teodosio I transformaría el cristianismo en la religión oficial del imperio. Algunos dicen por conveniencia populista y otros por pura fe. Es importante tomar en consideración que al poco tiempo comenzaría la división del Imperio Romano en dos. Con ello, Oriente, más tarde conocido como Bizancio, iría haciendo sus propios concilios desde Constantinopla, los que no siempre estaban de acuerdo con Roma. El Imperio Romano de Occidente cae ante las presiones de los bárbaros del norte. Ya sin un emperador, la Iglesia, bajo el gobierno del Papa, acaparía el vacío del poder. Es en este momento que la religión y la política comienzan a conectarse. A esto se le suma la acción de diversos precursores del cristianismo por toda Europa, que predicaban el Evangelio difundiendo su fe, como San Patricio en Irlanda, Cirilo el Metodio en Rusia, Martín de Tours en Francia, Bonifacio en Alemania y Willibrord de Utrecht en los Países Bajos. Tras su división en las tres Francias, se formaría el Sacro Imperio Romano Germánico, el cual fue una agrupación política de diversos reinos, ducados y electorados que mostraban fidelidad a la Iglesia Católica. Al estar la hegemonía de Europa repartida entre este imperio y Bizancio, los estados del norte y este del continente también se irían convirtiendo al cristianismo. Vikingos, húngaros, polacos, serbios y búlgaros, el cristianismo iba unificando una identidad común, la europea. Con la expansión del Islam, los musulmanes toman Jerusalén, ciudad santa para ambas religiones, por lo que los cristianos de Oriente piden ayuda a Occidente. El Papa Urbano II llama a una cruzada supuestamente para liberar Tierra Santa, aunque no les venía mal tener el control del Mediterráneo. Tras 9 cruzadas, los estados cristianos formados en Levante llegarían a su fin. El imperio bizantino quedaría más debilitado y más sangre sería derramada en nombre de Dios,
o de los intereses políticos y económicos de los gobernantes. Aquí comenzaría una nueva expansión. Primero, los musulmanes serían expulsados de la península ibérica en 1492. Los reyes católicos tomarían el poder y en búsqueda de nuevas rutas comerciales por Occidente se cruzan con un nuevo continente, América. Al cabo de unas décadas logran conquistar amplios territorios en América y expandir tanto su idioma como su fe. A lo largo de los siglos XVIII y XIX, las potencias europeas siguen expandiéndose, especialmente Reino Unido, que esparciría el cristianismo por nuevos territorios como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Estados Unidos. Este último es en la actualidad el país con mayor cantidad de cristianos en el mundo, y en donde diversas nuevas congregaciones protestantes se expandirían desde antes de su independencia. En la Unión Soviética, la Iglesia Ortodoxa no tuvo tanta suerte, e incluso es expropiada y reprimida por el régimen comunista, quien busca establecer el ateísmo de Estado, cosa que bien no logró al 100%, dejó una huella que dura hasta la actualidad, siendo Rusia uno de los países con mayor porcentaje de ateos en el mundo. Durante las últimas décadas, con la revolución digital, los porcentajes de creyentes en toda Europa han caído considerablemente, especialmente en los países del norte. Por otro lado, en países donde el cristianismo fue impartido por los europeos, América Latina y sobre todo África se mantiene vigente. Para bien o para mal, el cristianismo es una religión clave para entender la idiosincrasia occidental, moldeando la sociedad europea y, por consiguiente, la de gran parte del mundo. Si bien por un lado se ha derramado mucha sangre en su nombre, por otras diversas congregaciones de la Iglesia que aún preservan la verdadera esencia del cristianismo, continúan esparciendo el mensaje de paz de Jesús de Nazaret.